El capitán Cole Penn había sobrevivido a 15 años de guerra interestelar siguiendo 3 reglas simples. Mantente alerta, no confíes en nadie por completo y nunca te apegues emocionalmente a nada de lo que tengas que alejarte. Parado en el bullicioso puerto espacial de Nexarra-Pram, observando a civiles vidianos de sangre púrpura lanzarle miradas sospechosas mientras intentaban fingir que no lo eran, Cole comenzaba a sospechar que su asignación actual estaba a punto de poner a prueba esas 3 reglas. El capitán teniente Rodríguez crujió a través de su implante con: tenemos una situación en desarrollo en el distrito industrial. 3 niños vidianos denunciados como desaparecidos, de entre 4 y 8 años. La seguridad local está solicitando asistencia terrana. Cole sintió que le caía el estómago. Los niños desaparecidos durante un frágil alto el fuego fueron exactamente el tipo de incidente que podría convertirse en una catástrofe diplomática. ¿Alguna idea de a quién pertenecen los niños?, preguntó Cole, ya moviéndose hacia el sector industrial mientras mantenía su expresión cuidadosamente neutral. Ese es el problema, señor. No son niños cualquiera. Son hijas de la emperatriz. Cole dejó de caminar tan abruptamente que un mercader vidiano que transportaba carga cristalina casi choca con él. Rodríguez, por favor dime que estás bromeando. Ojalá fuera, señor. Princesa Lyra, Princesa NYX y Princesa Sara. 8, 6 y 4 años, respectivamente. Estaban en una especie de gira cultural por el puerto espacial con su tutor cuando aparentemente decidieron ir a explorar por su cuenta. Sobresaliendo, murmuró Cole, reanudando su camino a través del abarrotado puerto. Entonces, estamos buscando a 3 niños reales en un laberinto industrial que no ha sido diseñado teniendo en cuenta la seguridad de los niños. Bastante, señor. Y capitán, la emperatriz no está contenta. Cole podía imaginarlo. La reputación de la emperatriz Valor de Furia protectora con respecto a sus hijas era legendaria en todo el espacio vidiano. Perder a sus hijos durante una misión diplomática que involucrara al antiguo enemigo sería el tipo de incidente que podría reiniciar una guerra. El distrito industrial era un laberinto de instalaciones de almacenamiento de carga, bahías de reparación y plantas de procesamiento que se extendían por kilómetros en todas direcciones. También era exactamente el tipo de lugar donde los niños curiosos podían perderse, lastimarse o algo peor. Muy bien, princesas, se dijo Cole a sí mismo mientras comenzaba un patrón de búsqueda sistemática. ¿Dónde decidirían ir a explorar 3 niños con educación real y sin experiencia en la calle? Resultó que la respuesta era un almacén de carga abandonado que parecía una fortaleza a los ojos de los adultos, pero probablemente parecía un patio de recreo de aventuras para los niños que habían pasado sus vidas en entornos palaciegos cuidadosamente controlados. Cole los encontró acurrucados en la esquina del almacén detrás de una pila de contenedores de envío vacíos que proporcionaban refugio del viento pero no calor. Tenían frío, miedo y claramente habían estado llorando, aunque intentaban ser valientes como lo hicieron los niños cuando sabían que estaban en serios problemas. La princesa Lyra, la mayor, lo vio primero. Su piel morada se había vuelto lavanda por el frío, y su cabello negro ondulado estaba enredado en polvo, pero sus ojos tenían el tipo de compostura regia que sugería que había heredado algo más que el trono de su madre. ¿Estás aquí para llevarnos a casa?, preguntó con acento estándar, con voz pequeña pero digna. Lo soy, dijo Cole, acercándose lentamente con las manos visibles y el arma enfundada. Soy el capitán Cole Penn, Terran Marines. Tu madre me envió a buscarte. Mamá está muy preocupada, ¿verdad?, preguntó la princesa NYX, la hija del medio, cuyos ojos muy abiertos albergaban el tipo de culpa que provenía de darse cuenta de que la aventura tenía consecuencias. Ella está muy preocupada, confirmó Cole, arrodillándose a su nivel. Pero sobre todo ella solo quiere que estés a salvo. ¿Alguno de ustedes está herido? Sara se cayó y se raspó la rodilla, dijo Lyra, poniendo un brazo protector alrededor de la princesa más joven, que tenía quizás 4 años y parecía pequeña incluso para los estándares vidianos. Y todos tenemos mucha hambre. Cole sacó raciones de emergencia de su paquete de campo, del tipo diseñado para ser apetecible para múltiples especies. Toma, cómete esto mientras averiguo cómo llevarte a casa a salvo. Mientras los niños compartían las raciones, Cole evaluó la situación táctica. Caía la noche, la seguridad del puerto espacial se veía comprometida por la construcción en curso, y 3 niños imperiales eran su responsabilidad hasta que pudiera entregarlos a salvo a su madre. Lo inteligente sería pedir escolta y evacuación inmediatas. Pero al mirar a la princesa Sara, que apenas era mayor que un niño humano y temblaba a pesar de la manta de emergencia que la había envuelto, Cole tomó una decisión que su entrenamiento táctico habría desaprobado.
Vamos a quedarnos aquí esta noche, anunció, acomodándose junto a los niños. Es más seguro que tratar de navegar por el distrito industrial en la oscuridad con niños cansados. ¿No nos meteremos en problemas?, preguntó NYX. Asumiré la responsabilidad, dijo Ko simplemente. En este momento, mi trabajo es mantenerte a salvo, y eso significa asegurarme de que estés abrigado, alimentado y descansado. ¿Vas a quedarte despierto toda la noche para protegernos?, Lyra preguntó con el tipo de curiosidad de hecho que sugería que entendía más sobre los protocolos de seguridad de lo que la mayoría de los niños de 8 años deberían entender. Ese es el plan, respondió Ko, revisando su arma y colocándose en una posición en la que pudiera vigilar todas las entradas del almacén. Eso es una tontería, dijo la princesa Sara con la brutal honestidad de una niña de 4 años. Mañana estarás cansado. Podemos turnarnos para mirar. A pesar de todo, Ko se encontró sonriendo. Eso es muy considerado, princesa, pero creo que puedo arreglármelas una noche. A medida que pasaban las horas, Ko descubrió que su distancia profesional cuidadosamente mantenida comenzaba a erosionarse. Los niños le hicieron preguntas sobre su mundo natal, su familia, sus experiencias como soldado. Le contaron sobre sus lecciones, sus juegos favoritos, sus recuerdos de su padre que había muerto en la guerra. La princesa Lyra se durmió primero, acurrucada contra el costado izquierdo de Ko. La princesa NYX la siguió poco después, reclamando su lado derecho. La princesa Sara, la más joven, terminó tendida sobre su regazo, su pequeña mano agarrando su chaqueta de uniforme como una manta de seguridad. Sentado en un almacén abandonado con 3 niños reales alienígenas durmiendo contra él, Ko se dio cuenta de que en algún momento, en el transcurso de una sola noche, había dejado de verlos como una responsabilidad diplomática y había comenzado a verlos como niños. Solo niños que necesitaban a alguien que los mantuviera a salvo. Fue una realización peligrosa para un soldado que había pasado 15 años aprendiendo a no apegarse a nada de lo que tuviera que alejarse. Pero mientras la princesa Sara se movía mientras dormía, murmurando algo en Vidian que parecía seguro ahora, Ko se encontró pensando que tal vez valía la pena correr el riesgo de algunos apegos. Las princesas durmieron plácidamente durante la noche, confiando completamente en la protección de un antiguo enemigo que de alguna manera se había convertido en su guardián en el espacio de unas pocas horas. Y Ko Pen, soldado de carrera y sobreviviente profesional, descubrió que proteger a alguien que confiaba completamente en ti era simultáneamente la experiencia más aterradora y gratificante que había tenido. Cole se despertó con el sonido de los vehículos estacionarios que se acercaban y el distintivo zumbido armónico de los motores militares Vidian. Por un momento, desorientado por el sueño y el peso de 3 pequeños cuerpos presionados contra él, no pudo recordar dónde estaban ni por qué sus instintos tácticos gritaban advertencias sobre estar rodeado. Entonces la princesa Sara se movió mientras dormía, murmurando, «Papá, Vidian». Y todo volvió a inundarse. La entrada del almacén explotó hacia adentro con el tipo de violencia precisa que hablaba de entrenamiento militar de élite. Guardias imperiales vidianos con armaduras ceremoniales que de alguna manera lograron ser hermosas y aterradoras llenaron el espacio. Armas entrenadas en Ko con el tipo de competencia profesional que hacía que su propio entrenamiento en la marina pareciera una hora de aficionados. Detrás de ellos, moviéndose con la gracia fluida que marcaba a la realeza vidiana, venía la mismísima emperatriz Valora. Cole había visto fotos del gobernante vidiano durante las sesiones informativas de inteligencia, pero las fotografías no habían capturado la pura presencia que irradiaba. Alta incluso para los estándares vidianos, con la piel morada que parecía brillar con su propia luz interior y el cabello negro ondulado que se movía como una sombra líquida, era simultáneamente el ser más hermoso y peligroso que Cole había encontrado. Ella también estaba obviamente furiosa. «Aléjate de mis hijas», ordenó la emperatriz Valora, su voz transmitía armónicos que dolían los huesos de Cole con un poder apenas contenido. «Su Majestad», dijo Cole con cuidado, sin moverse porque los movimientos repentinos alrededor de niños dormidos y madres enojadas parecían una mala estrategia de supervivencia. «Están a salvo. Los encontré anoche». «Puedo ver lo que encontraste», interrumpió la emperatriz, sus ojos dorados fijos en la vista de sus 3 hijas durmiendo pacíficamente contra el pecho de un soldado humano. «Lo que quiero saber es por qué un marine terrano sostiene a mis hijos como si le pertenecieran». La acusación golpeó a Ko como un golpe físico, en parte porque era injusta y en parte porque contenía la verdad suficiente para sentirse incómodo. Había estado sosteniendo a las princesas como si fueran suyas para protegerlas, y darse cuenta de que había cruzado alguna línea fundamental le apretó el pecho con ira defensiva.
Porque tenían frío, miedo y estaban solos, dijo Cole en voz baja. Su voz se inclinó para no despertar a los niños. Porque la princesa Sara se raspó la rodilla y necesitaba consuelo. Porque la princesa NYX estaba preocupada por meterse en problemas y necesitaba tranquilidad. Porque la princesa Lira estaba tratando de ser valiente y adulta y necesitaba saber que estaba bien tener 8 años sin miedo. Algo cambió en la expresión de la emperatriz, la ira dio paso a la sorpresa y luego a algo que parecía reconocimiento. «¿Sabe sus nombres?», observó. «Hablamos la mayor parte de la noche», respondió Ko. «Me hablaron de sus lecciones, de sus comidas favoritas, de su padre. Les hablé de la tierra, de lo que es tener hermanos, de por qué su madre los ama lo suficiente como para enviar un ejército entero a buscarlos». La princesa Lida se agitó ante el sonido de voces familiares, parpadeando despierta con la confusa desorientación de un niño que se despierta en un lugar inesperado. Cuando vio a su madre, su rostro se iluminó de alegría que inmediatamente fue atemperada por la culpa. «Mamá», dijo, saltando del regazo de Ko, pero manteniéndose cerca de su lado. «Lamentamos habernos perdido. El capitán Ko nos mantuvo a salvo toda la noche». «Capitán Ko», la mirada de la emperatriz Felor se agudizó. «Nos dio comida y mantas y nos contó historias», agregó la princesa NYX, despertándose e inmediatamente uniéndose al brazo de Ko como un percebe. «Y prometió que nada malo nos pasaría». La princesa Sara, la menor, despertó última y con la desorientación típica de una niña de 4 años. Cuando vio a todos los guardias armados, se acercó más a Ko y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello. «Demasiado fuerte», se quejó con acento vidiano estándar. «Gente aterradora». «Está bien, princesa», dijo Ko suavemente, ajustando automáticamente su posición para soportar mejor su peso. «Esos son los guardias de tu mamá. Están aquí para llevarte a casa». «No quiero go a casa», anunció Sara con lógica de 4 años. «Quiero quedarme con el capitán Ko. Él hace que las pesadillas desaparezcan». El silencio que siguió fue profundo. Ko podía sentir el peso de docenas de ojos vidianos evaluando cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones, buscando signos de amenaza o engaño. Pero todo en lo que podía concentrarse era en la confianza de 3 niños que de alguna manera habían decidido que un antiguo enemigo era la persona más segura de su mundo. «Princesa Sara», dijo la emperatriz Falora en voz baja, acercándose lentamente. «El capitán Ko tiene sus propios deberes. No puede quedarse con nosotros». «¿Por qué no?», Sara preguntó con la devastadora franqueza de un niño que no había aprendido que algunas preguntas no tenían buenas respuestas. «Porque él es humano y eran vidianos. Porque hay reglas sobre estas cosas». «Reglas estúpidas», declaró Sara, apretando el cuello de Ko. «El capitán Ko es bueno. Mejor que reglas estúpidas». Ko sintió que algo se le agrietaba en el pecho ante la simple fe en su voz. Al mirar a la emperatriz Valora, vio sus propias emociones conflictivas reflejadas en su expresión, el reconocimiento de que sus hijas habían encontrado algo precioso en el lugar más improbable y el conocimiento de que la realidad política rara vez acomodaba los deseos de los niños. «Su Majestad», dijo Cole cuidadosamente, «si puedo sugerirlo, tal vez sea mejor continuar esta conversación en un lugar más privado. Las princesas han pasado por muchas cosas, y creo que les vendría bien algo de tiempo para procesar todo en un entorno familiar». La emperatriz Velora lo estudió durante un largo momento, evaluando algo más allá de sus palabras. «Capitán Payne, ¿está sugiriendo que nos acompañe al palacio?». «Estoy sugiriendo que las princesas necesitan continuidad en este momento. Han tenido una experiencia traumática y los cambios repentinos en los cuidadores podrían causarles angustia psicológica». Cole estaba improvisando, recurriendo a un entrenamiento medio recordado sobre cómo tratar con la población civil. Pero las palabras parecían ciertas. Si su majestad lo permitiera, podría ayudarlos con su transición de regreso a la rutina normal. «Mamá, por favor», dijo la princesa Lida con el tipo de cortesía cuidadosa que sugería que entendía las implicaciones políticas, pero esperaba que el atractivo de la infancia pudiera anularlas. «El capitán Ko prometió contarnos más historias sobre la tierra. ¿Y sabe cómo hacer que Sara deje de tener pesadillas?». La emperatriz Valora miró a sus hijas. Realmente los veían no como activos políticos o símbolos de su dinastía, sino como niños que habían encontrado consuelo con alguien que les había mostrado amabilidad cuando más lo necesitaban. «Muy bien», dijo finalmente, su decisión llevaba el peso de la autoridad absoluta. «Capitán Payne nos acompañará al palacio como asesor especial en intercambio cultural humano-vidiano». «Su Majestad», uno de sus guardias protestó.
Se gestionarán las implicaciones de seguridad. La emperatriz lo cortó firmemente. El capitán Payne ha demostrado su confiabilidad protegiendo a mis hijas cuando no tenía la obligación de hacerlo. Creo que podemos brindarle la hospitalidad adecuada. Mientras la procesión imperial regresaba al puerto espacial, Cole se encontró en la posición surrealista de viajar en un transporte real ávido con 3 princesas alienígenas que lo trataban como a su tío favorito. La princesa Sara había reclamado su regazo. La princesa NYX le mostraba imágenes en un dispositivo holográfico que probablemente valía más que su salario anual, y la princesa Lyra lo acribillaba con preguntas sobre la organización militar terrana. Mirando a través del interior elegantemente decorado del transporte, Cole captó a la emperatriz Valora observando su interacción con una expresión que no podía interpretar del todo. No era sospecha exactamente, pero tampoco era confianza total. Capitán Payne, dijo en voz baja. Espero que entiendas que en lo que te estás metiendo es considerablemente más complejo que una simple tarea de cuidado de niños. Estoy empezando a tener esa impresión, respondió Su Majestad Cole. Pero si puedo decirlo, algunas cosas valen un poco de complejidad, como Cole miró a la princesa Sara, que se había quedado dormida nuevamente con la cabeza sobre su hombro, luego a la princesa NYX y la princesa Lyra, que discutían en voz baja sobre si las naves espaciales Terran o Vidian eran más rápidas. Como asegurarse de que los niños se sientan seguros, dijo simplemente. Todo lo demás podemos averiguarlo a medida que avanzamos. La sonrisa de la emperatriz era leve pero genuina. Capitán Payne, creo que puede ser más adecuado para la vida palaciega de lo que cree. A medida que su transporte se acercaba a las inspiraciones de cristal del Palacio Imperial, Cole reflexionó que su carrera militar cuidadosamente planificada acababa de dar un giro para el que ninguna cantidad de entrenamiento táctico podría haberlo preparado. Pero al mirar a los 3 niños que de alguna manera lo habían reclamado como su protector, Cole se encontró pensando que tal vez algunos desvíos eran exactamente donde se suponía que terminarías. La vida en el Palacio Imperial Vidian era como estar incrustado en una obra de arte viviente que también resultó ser el organismo político más complejo del espacio conocido. Cole había sido instalado en cuartos de huéspedes que eran más lujosos que la mayoría de las capitales planetarias. Se le había dado acceso a asesores culturales que hablaban 17 idiomas y se le había proporcionado un destacamento de seguridad que estaba allí para protegerlo o vigilarlo, posiblemente ambos. Pero nada de eso importaba tanto como el hecho de que la princesa Sara se negara a dormir en cualquier lugar, excepto acurrucada en la silla junto a su cama. Ella tiene pesadillas, explicó la princesa Lyra durante su tercera mañana juntas, cuando Cole se despertó y descubrió que la princesa más joven había migrado de su silla a tumbarse sobre sus pies como un pequeño gato de piel morada. Desde que papá murió, a ella no le gusta estar sola en la oscuridad. ¿Qué tal antes de que yo llegara?, preguntó Cole, sacando cuidadosamente los pies sin despertar a Sara. Por lo general, terminaba en la habitación de mamá, dijo la princesa Neck, apareciendo en la entrada con el tipo de bandeja de desayuno que sugería que el personal del palacio había aprendido rápidamente sus preferencias. Pero ahora ella dice, eres mejor para mantener alejados los malos sueños. Cole sintió la familiar opresión en el pecho que vino al darse cuenta de que se había vuelto importante para alguien de una manera que no tenía la intención o para la que no se había preparado. Princesa Lyra, princesa NYX, dijo con cuidado. Entiendes que no puedo quedarme aquí permanentemente, ¿verdad? Tengo deberes, obligaciones. Lo sabemos, dijo Lyra con el tipo de aceptación de los hechos que era desgarradora en un niño de 8 años. Todo el mundo se va eventualmente, pero tú estás aquí ahora, y ahora es lo que importa. La sabiduría pragmática de esa declaración permaneció con Cole durante toda la mañana mientras asistía a su primera reunión informativa formal con el personal superior de la emperatriz Felor. La reunión fue aparentemente sobre programas de intercambio cultural. Claro, Cole rápidamente se dio cuenta de que en realidad era una sesión de evaluación en la que varios funcionarios del palacio intentaban determinar si él era una amenaza, una oportunidad o simplemente un inconveniente que había que manejar. Capitán Payne, dijo el canciller Bex, principal asesor de la emperatriz. Su presencia aquí plantea ciertas preguntas sobre el protocolo y los precedentes. Me imagino que sí, respondió Cole diplomáticamente. Aunque debo mencionar que mi principal preocupación es el bienestar de las princesas. Todo lo demás es secundario. Y ahí radica nuestra dificultad, continuó sin problemas el Chancellor Dax. Su apego a los niños reales mientras los toca crea implicaciones políticas complejas. Hay quienes cuestionan si un ex soldado enemigo debería tener un acceso tan íntimo a la familia imperial. Hay quienes cuestionan muchas cosas, llegó una voz desde la entrada de la cámara,
y todos en la habitación se pusieron de pie inmediatamente cuando entró la emperatriz Galora. Pero me interesan menos las preguntas que los resultados. Se movió a su silla en la cabecera de la mesa de conferencias con gracia fluida, y Ko notó que su presencia cambió toda la dinámica de la sala. Estos eran seres poderosos acostumbrados a ejercer la autoridad, pero se inclinaban ante ella con el tipo de respeto automático que hablaba de un liderazgo genuino en lugar de ceremonial. Su Majestad, dijo cuidadosamente el canciller B, estábamos discutiendo las complejidades de la residencia extendida del capitán Payne. ¿Lo estabas? Los ojos dorados de la emperatriz Velor encontraron carbón sobre la mesa. ¿Y qué complejidades son esas exactamente? Preocupaciones de seguridad, ramificaciones políticas, cuestiones de precedentes. Canciller, interrumpió la emperatriz, su voz llevaba absoluta autoridad a pesar de su tono tranquilo. Anoche, la princesa Sara durmió toda la noche sin pesadillas por primera vez en 6 meses. La princesa NYX hizo a sus tutores 3 docenas de preguntas sobre la cultura terrana y realmente prestó atención a las respuestas. La princesa Lira sonrió. Sonrió genuinamente, no la cuidadosa expresión diplomática que ha aprendido a usar con extraños. El silencio que siguió fue profundo. Si ese es el tipo de complicaciones que crea la presencia del capitán Payne, continuó la emperatriz Valora, entonces doy la bienvenida a más complicaciones. Su Majestad, aventuró el general Korat, el asesor militar. Hay protocolos de seguridad a considerar. El capitán Payne tiene acceso a áreas sensibles del palacio, proximidad a información clasificada. Él tiene acceso a mis hijas. La emperatriz lo interrumpió. Todo lo demás es manejable. Ko sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho ante la confianza implícita en sus palabras. Pero antes de que pudiera procesar todas las implicaciones, comenzó a sonar una alarma en todo el complejo del palacio. El tipo de alarma que hizo que soldados entrenados buscaran armas y guardias experimentados comenzaran a calcular estrategias de salida. Violación de la seguridad en el ala real, llegó la voz sobre el sistema de comunicación del palacio. Intrusos desconocidos, armados y hostiles. Todo el personal implementa protocolos de emergencia de inmediato. La reacción en la sala de conferencias fue inmediata y coordinada. Los guardias se trasladaron a posiciones de protección. El personal del palacio comenzó a implementar cierres de seguridad. Y el general Kat comenzó a emitir órdenes tácticas con el tipo de eficiencia tranquila que hablaba de una amplia experiencia en el manejo de crisis. Pero todo en lo que Ko podía pensar eran en 3 niñas pequeñas que estaban en algún lugar de este palacio mientras desconocidos hostiles andaban sueltos por el edificio. Las princesas, dijo Ko, ya se dirigían hacia la puerta. Capitán Payne, comandó el General Kat. Eres un invitado civil. Quédate aquí mientras el personal de seguridad. Con respeto, el general Ko interrumpió su entrenamiento militar anulando la cortesía diplomática. Esos niños confían en mí para mantenerlos a salvo. No me quedaré aquí mientras ellos estén en peligro. La voz de la capitana emperatriz Valor lo detuvo en la puerta. Cuando se volvió, vio algo en su expresión que parecía reconocimiento mezclado con aprobación. Llévalos a las cámaras seguras del palacio inferior. Tú conoces el camino. Lo encontraré, Majestad. Sé que lo harás. Cole. Llegó a los cuartos de los niños reales en un tiempo récord. Su mejor condición física le permitió navegar por los pasillos del palacio más rápido que los equipos de seguridad que aún implementaban procedimientos de cierre. Encontró a las princesas acurrucadas en la habitación de la princesa Lira con su tutora, una anciana vidiana que intentaba proyectar calma mientras obviamente estaba aterrorizada. Capitán Ko. La princesa Sara se lanzó hacia él con el tipo de confianza total que hizo que su corazón se encogiera. Hay gente mala en nuestra casa. Lo sé, dijo la princesa Ko, recogiéndola mientras evaluaba la situación táctica, pero vamos a ir a un lugar seguro hasta que los guardias atrapen a la gente mala. ¿Puedes ser valiente por mí? Siempre somos valientes, declaró la princesa NYX, aunque ella se mantuvo a su lado. ¿Verdad, Lira? Correcto. La princesa mayor estuvo de acuerdo, aunque Ko pudo ver el miedo que estaba tratando de ocultar. Capitán Ko, ¿va a protegernos como lo hizo en el almacén? Mejor que eso, prometió Ko. Porque ahora conozco los mejores escondites. Llevar a 3 niños y su anciano tutor a través de un palacio encerrado a las cámaras seguras requirió más improvisación de la que el entrenamiento táctico de Ko realmente lo había preparado. Pero sus años de experiencia en situaciones de combate fluidas le sirvieron bien. Llegaron a los niveles inferiores reforzados justo cuando la seguridad del palacio anunció que habían contenido una amenaza.
Asaltantes desconocidos neutralizados. Llegó el anuncio de Alclear. Protocolos de seguridad volviendo a la normalidad. Pero la princesa Sara se había quedado dormida en los brazos de Cole durante la evacuación. La princesa NYX se aferraba a su mano libre y la princesa Lyra lo miraba con el tipo de adoración al héroe que era a la vez gratificante y aterradora. Capitán Pen. La voz del emperador vino desde la entrada de la cámara. Parecía que ella misma había estado en combate, con la armadura ligeramente chamuscada, el arma a su lado, pero moviéndose con la confianza fluida de alguien que había salido victoriosa de cualquier confrontación que hubiera tenido lugar arriba. Su Majestad, dijo Ko, notando con alivio que parecía ilesa. ¿Estás bien? Lo soy ahora. Su mirada captó la escena. Ko, sosteniendo a su hija menor mientras las otras dos permanecían cerca de sus costados. Los intrusos eran asesinos dirigidos a la familia real. Profesional, bien equipado, familiarizado con los protocolos de seguridad del palacio. Ko sintió que una fría certeza se asentaba en su estómago. Información privilegiada. Casi con certeza, la emperatriz se acercó, su expresión se volvió sombría. Capitán, este incidente plantea serias dudas sobre la seguridad del palacio, sobre a quién se le puede confiar la seguridad de mi hija. Su Majestad, preguntas, continuó, que tienen algunas respuestas muy obvias. Te moviste para proteger a mis hijos antes de que mi propio personal de seguridad terminara de implementar protocolos. Los llevaste a un lugar seguro a través de un palacio hostil más rápido que nuestros procedimientos de evacuación de emergencia. Los mantuviste tranquilos y seguros mientras asesinos profesionales andaban sueltos en nuestra casa. Ko comenzó a responder, pero la emperatriz Falora levantó una mano para detenerlo. Capitán Payne, le ofrezco formalmente el puesto de asesor de seguridad personal de los niños reales. El rol viene con acceso total a los recursos del palacio, autoridad para anular a otro personal de seguridad en asuntos relacionados con la seguridad de la princesa y residencia permanente en el palacio. Su Majestad, me siento honrado, pero el puesto también viene con la total confianza de mi hija, que es algo que no se puede ordenar, comprar o fabricar. La sonrisa de la emperatriz era cálida pero seria. Tiene que ganarse. Y usted, capitán, se lo ha ganado. Mirando a la princesa Sara, que dormía plácidamente en sus brazos a pesar de los peligros de la noche. Luego, ante la princesa NYX y la princesa Lyra, que lo observaban con expresiones esperanzadoras, Ko se dio cuenta de que en algún momento, en el transcurso de unos días, había dejado de pensar en su asignación y había comenzado a pensar en su familia. Su Majestad, dijo en voz baja. Acepto. La sonrisa que iluminaba el rostro de la emperatriz Velor era brillante de alivio y algo que parecía gratitud. Bienvenido a la familia, Capitán Payne. Mientras regresaban por los ahora seguros pasillos del palacio, Ko reflexionó que su carrera militar había dado algunos giros inesperados, pero ninguno tan dramático como el momento en que había pasado de soldado enemigo a protector familiar de confianza. Pero al mirar a los tres niños que de alguna manera lo habían reclamado como su tutor, Ko se encontró pensando que algunos cambios de carrera eran exactamente lo que no sabías que habías estado esperando toda tu vida. 6 meses después de que Ko encontrara por primera vez a 3 princesas perdidas en un almacén abandonado, se despertó con el peso familiar de la princesa Sara tendido sobre su pecho. La princesa NYX se acurrucó contra su costado izquierdo y la princesa Lyra leyó en silencio en la silla junto a la ventana de lo que se había convertido en su rutina matutina compartida. Buenos días, capitán papá. Sara murmuró en su camisa, usando el título que ella había inventado que hacía que el corazón de Cole hiciera cosas complicadas cada vez que lo escuchaba. Buenos días, princesa, respondió Cole, ajustando automáticamente su posición para soportar mejor su peso mientras tenía cuidado de no molestar a NYX. ¿Cómo terminaste aquí de nuevo? ¿No estuvimos de acuerdo en que ibas a intentar dormir en tu propia habitación? Lo intenté, dijo Sara con lógica de 4 años. Pero tu habitación es mejor. Sueños más seguros aquí. Las pesadillas han desaparecido por completo ahora. Lyra observó desde su sillón de lectura, levantando la vista de lo que parecía ser un manual táctico que probablemente estaba clasificado por encima del nivel de autorización de Ko. Dr. Betis dice que es porque se siente segura en sus relaciones de apego. El Dr. Betis necesita usar palabras más pequeñas, dijo Ko, aunque en privado estaba impresionado de que un niño de 8 años estuviera discutiendo casualmente conceptos de psicología infantil. Y tal vez explique por qué está leyendo documentos de estrategia militar antes del desayuno. Porque dijiste que entender los protocolos de seguridad me ayudaría a proteger NYX y Sara.
Lyra respondió con el tipo de determinación seria que le recordó a Ko que estaba creciendo más rápido de lo que cualquier niño debería hacerlo. Y porque mamá dice que el conocimiento es la mejor defensa contra las personas que quieren hacerte daño. El recordatorio de las continuas amenazas a la seguridad, 3 intentos de asesinato más frustrados en el último mes, ensombrece lo que de otro modo habría sido una mañana pacífica. La posición oficial de Ko como asesor de seguridad personal se había convertido en algo mucho más complejo a medida que las intrigas palaciegas continuaban girando en torno a la cuestión de su presencia en la familia imperial. Capitán Ko, dijo la princesa Nek, despertándose con el tipo de alerta inmediata que sugería que había estado escuchando su conversación. ¿Alguna vez te casarás con mamá? La pregunta golpeó a Ko como una ráfaga de aturdimiento en el pecho. Princesa Nex. Esa es una pregunta muy complicada. En realidad no, dijo Nek con franqueza de 6 años. ¿La amas? Cole sintió que sus límites profesionales cuidadosamente mantenidos se desmoronaban bajo la inocente claridad de la pregunta. Sí, dijo en voz baja. La quiero. ¿Ella te ama? Y Cole se encontró en la inusual posición de ser superado por un niño de 6 años. Eso creo. Quizás sea complicado. Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas cuando en realidad solo tienen miedo, observó Lyra con una precisión devastadora. Mamá sonríe de manera diferente cuando está cerca. Y les hace muchas preguntas a nuestros tutores sobre las costumbres de apareamiento Terran. Hace muchas preguntas, confirmó Sara adormilada. Sobre cosas de bodas humanas y si los papás humanos pueden amar a los bebés vidianos y si las familias mixtas trabajan y las niñas escucharon una voz desde la puerta que hizo que todos en la habitación se congelaran. Creo que es suficiente educación cultural para el capitán Ko. Esta mañana, la emperatriz Velora se paró en la entrada de los aposentos de Ko, vistiendo túnicas casuales en lugar de atuendos formales, pero aún irradiando el tipo de presencia que recordaba a todos que ella gobernaba un imperio. Más importante aún, sonreía con genuina diversión en lugar de disgusto imperial. Su Majestad, dijo Ko, de repente muy consciente de que estaba en la cama con sus 3 hijas envueltas sobre él como gatos cariñosos. ¿Puedo explicarlo? Puedes, porque me encantaría saber cómo explicas el hecho de que mis hijas aparentemente han decidido que eres su padre. Mi personal de seguridad te informa más fácilmente que a sus comandantes oficiales y la mitad de mi corte está convencida de que eres lo mejor que le ha pasado a esta familia o una elaborada operación de inteligencia terrestre. Cole se extrajo cuidadosamente de la maraña de princesas que protestaban adormecidas pero le permitieron pararse y enfrentar a su madre con la dignidad adecuada. Su Majestad, si mi presencia está causando problemas políticos. Capitán, interrumpió la emperatriz Valora, entrando en la habitación con el tipo de intimidad informal que sugería que no era la primera vez que encontraba a sus hijas en sus aposentos. El único problema político que está causando su presencia es que ciertos miembros de mi corte tienen dificultades para aceptar que a veces las alianzas más importantes se basan en el amor en lugar del cálculo estratégico. Amor, repitió Ko, su voz sonaba más áspera de lo que pretendía. Amor, confirmó la emperatriz, acomodándose en la silla que Lyra había dejado vacante. El amor que sienten mis hijas por alguien que les ha mostrado amabilidad y protección constantes. El amor que siento por alguien que ha demostrado que el bienestar de mi familia le importa más que su propio avance político. La princesa Sara había emigrado para acurrucarse en el regazo de su madre, pero estaba observando la conversación adulta con el tipo de atención intensa que sugería que entendía más de lo que nadie le daba crédito. Mamá, dijo seriamente. ¿Podemos mantener al capitán papá para siempre? Por favor. Para siempre es mucho tiempo, pequeña estrella, dijo amablemente la emperatriz Valora. El capitán Ko tiene su propia vida, su propia gente, sus propios deberes. Pero nosotros también somos su gente, protestó la princesa Lyra con lógica de 8 años. ¿Verdad, capitán Ko? Somos tu familia. Cole miró a estos 3 niños que de alguna manera se habían envuelto alrededor de su corazón en el espacio de unos pocos meses, luego a la mujer que le había confiado las cosas más preciadas de su universo. Sí, dijo simplemente. Ustedes son mi familia. Entonces cásate con mamá y hazlo oficial, declaró la princesa NYX con el tipo de determinación práctica que probablemente le serviría bien si alguna vez tuviera que dirigir un imperio. Así es como funcionan las familias, ¿verdad? Los adultos se casan y todos viven juntos y nadie tiene que irse. Ko sintió que le faltaba el aliento mientras miraba a la emperatriz Valora tratando de leer su expresión. Lo que vio allí fue esperanza mezclada con vulnerabilidad, la mirada de alguien que quería algo desesperadamente pero tenía miedo de pedirlo directamente. Valora, dijo en voz baja,
abandonando los títulos formales porque algunas conversaciones no podían suceder entre un capitán y una emperatriz. ¿Es eso algo que querrías, una verdadera familia conmigo? Ko, respondió ella, y su voz tenía armónicos que él nunca había escuchado antes. Eso es algo que he querido desde el día en que te vi llevar a mis hijas a un lugar seguro sin pedir nada a cambio, excepto el conocimiento de que estarían protegidas. Aunque soy humano, aunque crearía complicaciones políticas, especialmente porque eres humano, dijo Valora con firmeza. Porque casarte demostraría a ambas especies que el amor es más fuerte que los viejos odios, que las familias se pueden construir a través de cualquier división, que el futuro pertenece a aquellos lo suficientemente valientes como para elegir la conexión sobre el conflicto. Ko se acercó, arrodillándose junto a su silla para poder mirarla directamente a los ojos mientras las tres princesas miraban con emoción apenas contenida. Valora, te quiero. Amo a tus hijas. Quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que todos ustedes se sientan seguros, valorados y apreciados. Él tomó su mano, maravillándose de lo perfectamente que encajaba con la suya a pesar de todas las diferencias entre sus especies. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, dijo, y su sonrisa brillaba de alegría y alivio. Aunque debo advertirte, casarte con la realeza vidiana conlleva ciertas complicaciones. Me estoy acostumbrando a las complicaciones, dijo Ko, acercándola para darle un beso que se sintió como volver a casa. Finalmente, la princesa NYX gritó con exuberancia de 6 años. ¿Podemos planear la boda? ¿Podemos comer pastel? ¿Puedo ponerme el bonito vestido con los destellos? A medida que su nueva familia se disolvió en una charla emocionada sobre los planes de boda y los protocolos ceremoniales y si las costumbres matrimoniales Terran o Vidian tendrían prioridad, Cole reflexionó que su vida había dado algunos giros inesperados. Había pasado de soldado enemigo a protector de confianza, a amada figura paterna, a consorte aparentemente real y padrastro de 3 de los niños más notables de la galaxia. Pero al mirar a la princesa Sara, quien le estaba explicando a su madre con gran detalle por qué Ko necesitaba ser adoptado oficialmente en la familia, Ko se encontró pensando que algunos giros inesperados lo llevaron exactamente a donde siempre estaba destinado a estar. Capitán papá, dijo Sara solemnemente, saltando del regazo de su madre para envolver sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Bienvenido a nuestra familia para siempre. Gracias, princesa, dijo Ko, abrazándola mientras Valora y las niñas mayores hacían planes de boda cada vez más elaborados a su alrededor. No puedo pensar en ningún otro lugar en el que preferiría estar. Fuera de las ventanas del palacio, los hijos gemelos de Nexarocran pintaron el cielo en tonos dorados y morados. Mientras estaba adentro, un ex soldado enemigo descubrió que a veces las mayores victorias eran las que terminaban no en conquista, sino en amor.